Yo quería, no, casi fines de enero, dentro de 2 meses. Hay una parroquiana, una parroquiana linda, doctora, que viene a misa de 11. Me dijo la pasada, me dijo, José, ¿vos te vas a México? El 10 de diciembre del viaje al país, a México, es la excursión del padre Víctor. Y me dice, no, me voy a ir. Le digo, ¿por qué no te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir ahora? No puedo. No, no, te vas a ir, te vas a ir. Yo le voy a decir al padre Víctor, te vas a ir. Ayer vino, yo miraba a otro lado. Silencio. Así hace rato. Muy buenas noches, queridos hermanos. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Transmitimos esta misa para el canal Ñan de Yarañé desde la parroquia San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlo Acutis, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. 30 años de matrimonio de Analía y Jesús, 35 años de matrimonio de Luz y José. Cumpleaños Andrés. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Manuel, Isaac, Paola, Rosa, Adrián, Andrés, Jorge, Agustín, Ricardo, por las intenciones de Blanca Fidelina, por una familia, por la conversión y liberación de Alberto, Paula, salud física y espiritual, Mirna, Alicia, Olga, Fiorella, María Ascensión, María Lucía, Verónica Lucía, María Auxiliadora, Darío, Hernán, María Paz, Raquel y familia, María Olinda, Federico, André, María Cristina, Águeda, Juan Francisco, Nilda, Eva, Ana María, Sandis, Ilse, Nora, María Teresa, José Aristides, Águeda, Ana, Constancia, Hilda Concepción, Marcela, Adriana, Candela, Carmen, Alessandra y familia, María Micaela, Graciela, Marianela, familia Servín, Cristina, Samuel, Pablo, Carlos, Mario, Olga, Elizabeth, Aurora, Alexis, Claudia, Llano, Alfredo, Luis, Viviana, Martín, Andrea, Hugo, Huguito, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Janina, Alana, Flavia, Clemente, Cirila, Ilse, Paul, Joaquín, Jean Patrick, Fernanda, Gabriela, Sofía, José, José Miguel, Gustavo, Paola, Pablo, Patricia, María Sol, Víctor, Emma y familia, Manuel Alejandro y familia,
Modesta y familia, María Eugenia y familia, Hugo Manuel y familia, Vicenta y familia, Ramón Mario y familia, Fernando y familia, Braulio y familia, Blas y familia, Melissa, Gloria, Hulda, Sandra, Verónica, Melvis, Adrián, Andrés, Rafael, Sebastián, Ingrid, Andrea, David, Mariana, Ana José, Tomás, Liz, Carolina, Mirta, Gabriel, Tomás, Eli y José, Ada, Beatriz. Difuntos, almas del purgatorio, Celsa, Beatriz, Alfredo, Rafael, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Blanca, Victoria, Rubén, Alfredo, Fidelina, Juan de la Cruz, Ofelia, Jan, Graciela, Richard, Rodrigo, Roberto, Virginia, Oscar Eligio, Zulma de Verges, Juan Vicente, Gracia, Antonio Cosi, Antonio Zacarelo, Rafael Velázquez, Alfonso, César Augusto, Carlos Javier, Francisca, Zoraida, Julián, Carlos Alberto, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, José Luis, Horacio, Guillermo, Teresa, Zunilda, Rafael, Augusto, Braulio, Jorge, Daniel, Juan Ángel, Jerónima, Carlos. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, Padre. Bueno, varias intenciones que ustedes ya escucharon, pero hoy especialmente queremos agradecer 35 años de matrimonio de Luz y José. Aquí están, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, y los hijos vinieron también. ¿Quiénes son? ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Los dos que están ahí. ¿Ah, sí? Ah, una nueva hija. ¿Y cómo es la cuestión? ¿Vos sos su hijo? ¿Y vos? ¿Ustedes dos? Y esa es colada. Bueno, muy bien. Ya están casados. Muy bien, les felicito. Luz y José, 35 años, qué lindo. Y 30 años también de matrimonio de Analía y Jesús. ¿Dónde están? Ahí está, Analía y Jesús. Vengan aquí adelante, por favor. Aquí adelante, vengan, no se me queden atrás. Y tienen sus hijos, vinieron. Bueno, vengan aquí al lado de su papá. Eso. Aquí en el primer asiento luego vengan. Aquí en el primer lugar, aquí. Por favor. Bueno, un fuerte aplauso también entonces aquí para la señora Analía y Jesús. Vengan ustedes los hijos aquí al lado de sus padres. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 3. Estos 2 y falta uno. Como siempre después van a decir, ¿dónde están? Está trabajando, ¿verdad? Así no va. Está estudiando. En el extranjero está. Entonces le hubiesen dicho así, sigue poniendo yarañe. Bueno, envíenle ella un mensaje y envíenle ella, que mire ella por la tele. ¿Tiene WhatsApp? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿En qué país está? Estados Unidos. Ya. Bueno, allá a la tarde recién. Y vamos a rezar también hoy por el cumpleaños de don Andrés. ¿Quién va de don Andrés que agradece un año más de vida? ¿Dónde está? Vino a la mañana. Vino a la mañana. Ah, ya vino a la mañana. Bueno, rezamos entonces también por él. Bueno, y así estamos todos de rojo hoy porque celebramos, la iglesia nos invita a recordar a San Andrés Dunglac, que es un sacerdote y compañeros mártires de Vietnam. Y como es una iglesia siempre así sufrida, entonces la iglesia lo pone allí como una memoria obligatoria para que podamos unirnos a tantos hermanos también del Oriente. Y así hoy en día la iglesia sigue sufriendo. Por ejemplo, en Nigeria, ¿escucharon? Hay uno de esos sacerdotes, jovencito, que fue secuestrado y le mataron. Era mi alumno en Jerusalén, imagínense. Uno de Nigeria, un africano. Y bueno, así son las cosas de Dios.
Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra Eucaristía. En primer lugar, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, fuente y origen de toda paternidad, que otorgaste a los santos mártires Andrés y compañeros mártires permanecer fieles a la cruz de tu Hijo, hasta derramar su sangre en la cruz. Concédenos por su intercesión, que propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel. El tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y una parte de los objetos de la casa de Dios. Nabucodonosor los llevó al país de Senaar y depositó los objetos en el tesoro de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que seleccionara entre los israelitas de estirpe real o de familia noble algunos jóvenes sin ningún defecto físico, de buena presencia, versados en toda clase de sabiduría, dotados de conocimiento, inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey, a fin de que se los instruyera en literatura y en la lengua de los caldeos. El rey les asignó para cada día una porción de sus propios manjares y del vino que él bebía. Ellos debían ser educados durante 3 años y al cabo de esos años se pondrían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran judíos. Daniel estaba decidido a no contaminarse con los manjares del rey y con el vino que él bebía, y rogó al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse. Dios hizo que él se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los eunucos. Pero éste dijo a Daniel: yo temo a mi señor el rey, que les ha asignado la comida y la bebida. Si él llega a ver el rostro de ustedes más demacrado que el de los jóvenes de su misma edad, ustedes harían peligrar mi cabeza delante del rey. Daniel dijo al guardia, a quien el jefe de los eunucos había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, pon a prueba a tus servidores durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con el de los jóvenes que comen los manjares del rey y actúa con tus servidores conforme a lo que veas. Él aceptó la propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de esos días, se vio que ellos tenían mejor semblante y estaban más rozagantes que todos los jóvenes que comían los manjares del rey. Desde entonces, el guardia les retiró los manjares y el vino que debían tomar y les dio legumbres.
Dios concedió a estos 4 jóvenes ciencia e inteligencia en todo lo referente a la literatura y la sabiduría. Y Daniel podía entender visiones y sueños de toda índole. Al cabo de los días que el rey había fijado para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe de los eunucos los llevó ante Nabucodonosor. El rey conversó con ellos y entre todos no se encontró ninguno otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos permanecieron al servicio del rey y en todo lo que el rey les preguntó sobre cuestiones de sabiduría y discernimiento, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos que había en todo su reino. Palabra de Dios. Alabado y exaltado eternamente. Alabado y exaltado eternamente. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Alabado y exaltado eternamente. Bendito seas en el templo de la Santa Iglesia. Bendito seas en el trono de tu reino. Alabado y exaltado eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te atentas sobre los querubines. Te sientas sobre los querubines. Alabado y exaltado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. Alabado y exaltado eternamente. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio después a una viuda de condición muy humilde y pobre que ponía 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de que les sobraba, pero ella, de su indigencia y pobreza, dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, buenas tardes, queridos hermanos. Qué lindo entonces el encontrarnos aquí hoy, recordando y celebrando estos aniversarios, y especialmente también haciendo una síntesis de nuestro camino de vida cristiana, porque esta es la última semana de nuestro tiempo litúrgico, la última semana, el 34 del tiempo litúrgico 2025. Desde el próximo domingo ya estamos comenzando con el primer domingo de Adviento, el año litúrgico 2026. Bueno, y por eso es que durante toda esta semana, estos días, hoy estamos lunes, martes, miércoles, hasta el sábado, nuestras lecturas serán lecturas siempre así de un tinte bien apocalíptico, pero apocalipsis en griego quiere decir esa revelación, Dios que se da a conocer. ¿Y cómo Dios se nos da a conocer? Y aquí, en primer lugar, se nos da a conocer que Él nos regala tantos dones, tantas cosas lindas, pero que nosotros tenemos que llegar a entender, tenemos que saber qué es lo que Dios nos da y cómo después nosotros lo ponemos al servicio de los demás. Bueno, esto ya es un llamado de atención para ustedes, ¿verdad? Primero, papá y mamá tienen que evaluar, así como estamos evaluando nuestra vida, ustedes también, los 35 años, los 30 años de matrimonio, tiene que ser un llamado siempre para decir, misión cumplida en la educación de los hijos, misión cumplida en todo lo que nosotros ofrecimos, pero ¿por qué? Porque hemos recibido, primero, lo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces es un tiempo para evaluar, y eso es lo que pasa con estos jóvenes, ¿verdad? Aquí te cuenta un poco la historia de Nabucodonosor, que toma la ciudad de Jerusalén, y entre ellos le lleva a estos jóvenes, dice que era de condición así bien formada también, no eran
ellos debían ser educados, o sea, son gente educada, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran judíos, en fin. Pero miren, aquí está lo interesante, con estas riquezas que Dios nos ha regalado, y especialmente hoy ustedes que agradecen estos años de aniversario, si realmente, aquí dice, estaban decididos a no contaminarse con los manjares del rey y con el vino que él bebía. Es decir, ¿qué es lo que muchas veces nosotros pensamos, verdad, en los proyectos? Yo no sé, hace 30 años cuando ustedes se estaban casando, o ustedes, 35 años, ¿qué ustedes pensaban durante su noviazgo? Ustedes hablaron y decían, ¿qué es lo que queremos para el futuro? ¿Qué es lo que queremos para nuestra familia? ¿Habrán pensado, verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Para decidirse, ¿verdad? Y llevar adelante. Y cuántos hijos el Señor les regalaría, etcétera. Y cómo vamos a educar a los hijos. Y cómo los vamos a presentar ante el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos. Pero aquí está justamente esta decisión de Daniel y estos compañeros. Ellos estaban decididos verdaderamente, dice, a no contaminarse con los manjares del rey y con el vino que él bebía. Esto significa la fidelidad, sobre todo, a los mandamientos del Señor. Ciertamente que ellos iban a ser forzados aquí. Querían que ellos se integrasen a una nueva cultura, olvidando los elementos esenciales de su propia condición de judíos. Y por eso tenían que, entre comillas, contaminarse con todas estas otras propuestas. Y eso ahora procuremos aplicar a nuestra vida. Por eso que formar una familia, asumir una responsabilidad tan importante como el matrimonio, es mirar y ver cuáles van a ser nuestras decisiones para hacer un camino de vocación que el Señor nos regala. Entonces ustedes hoy que vienen aquí a agradecer estos años de vida matrimonial, son para la iglesia y son para nosotros. Y eso lo digo así porque en este momento estamos transmitiendo por Ñandeyañi, más de 350.000 personas en todo el Paraguay están viendo esta misa en este momento. Y entonces pienso que es un momento muy importante para animar y recordar también a tantos jóvenes y a tantas familias el valor del no contaminarse con cosas externas de un mundo que muchas veces ofrece lo más fácil, ofrece entonces las cosas así superficiales, ¿verdad? Incluso aquí le hacen temer, porque este que está encargado dice de Daniel, dice, yo temo a mi señor el rey, que les ha asignado la comida y la bebida. Si él llega a ver el rostro de ustedes más demacrado que el de los jóvenes de su misma edad, ustedes harían a peligrar mi cabeza. Decía el que le estaba cuidando a estos jóvenes, porque ellos deciden y dicen, no, nosotros somos fieles al Señor y queremos verdaderamente vivir de acuerdo a esa fidelidad, lo que hemos aprendido y lo que sabemos qué significa llevar adelante un sacramento tan importante. En este caso lo estamos aplicando a la vida de ustedes como es un matrimonio. Y miren que esa misma decisión de hace 30 años, 35 años de ustedes, la palabra matrix nomos, de ahí viene el matrimonio, matriz quiere decir el útero materno y nomos en griego quiere decir la ley. Entonces el matrimonio quiere decir la ley de la vida. O sea, ¿qué vida nosotros queremos llevar? ¿Qué vida nosotros vamos a encaminar primero como pareja y luego también con los hijos? Bueno, aquí le tenemos a los dos hijos. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va usted? Bien, vaina. Imítame a su padre. Yo pucalan de tú andes. ¿Qué tal vaina los hijos? Así va, vacío, así a la mitad. Bueno, ¿y usted? ¿Qué tal veis? Así. Bueno, no hace falta que me respondan, pero ustedes tienen que ser responsables en esa respuesta verdaderamente, porque el matrix nomos quiere decir ley de la vida. Transmitimos nosotros, al ser un sacramentum, lo que estamos transmitiendo es un signo visible. Oye, Sana, no es eso que decimos, sí, nosotros somos cristianos, somos buenitos, y después nunca te veo por la misa, nunca te confesás,
nunca hacer una vida cristiana auténtica, no sos generoso, no sos servicial, etc. Entonces, no venga a decirme, sí, todo bien, porque no llegues ahí. Esto es un sacramentum, y sacramentum quiere decir vida, que se ve, que se demuestra, pero por el testimonio. ¿Qué es lo que hacen estos jóvenes? Y justamente, ellos piden y le dicen, déjenos que nosotros hagamos y que vivamos en nuestra fidelidad. A pesar de que este que les cuidaba tenía miedo por su propia cabeza, al final entonces este guardia dice, les deja que hagan. Y después de un cierto tiempo, Dios concedió, dice a estos 4 jóvenes, ciencia e inteligencia en todo lo referente a la literatura, a la sabiduría. Daniel podía entender visiones, sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados los jóvenes, los llevó a Nabucodonosor, conversó con ellos y los encontró 10 veces más que los otros jóvenes. Bueno, quiere decir entonces que aquí se ve, por eso que lo que ustedes han celebrado y lo que hoy ustedes vienen aquí a agradecer al Señor de su matrimonio y de su familia es el esfuerzo, el empeño, la lucha y todo lo que significa llevar adelante una vida consagrada a Dios. Porque toda vocación es una consagración al Señor de los mismos dones y riquezas que nosotros recibimos del Señor. Así de sencillo, pero al mismo tiempo así de difícil de cumplirlo y de llevarlo adelante. Y bueno, y desde aquí, queridos hermanos, esta lectura que nos presenta Lucas, aquí hay 2 posibilidades. O nos presentamos como ricos, entonces simplemente nosotros pensamos como ricos, o nos presentamos como esta viudita pobre. ¿En qué sentido? Aquí en realidad Lucas, a pesar de que Lucas es el que más habla de los 2 sentidos, tanto el sentido monetario, pero sobre todo en el sentido de las actitudes del corazón y del pensamiento del hombre, cómo somos nosotros. ¿Qué significa ser rico ante Dios? Rico ante Dios o ser pobre ante Dios. Entonces, ser rico ante Dios es como te está describiendo aquí. Simplemente, Dios, y bueno, más o menos existe. Hay otras cosas más importantes en la vida, el trabajo, el estudio, la farra. Nosotros vivimos aquí en un ambiente, aquí en un barrio de pura farra. Yo suelo salir por ahí a recorrer. Algunas veces te da mucha pena, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Dios, no sé ni si se acuerdan de que existe Dios, ¿verdad? Mucha gente que viene por aquí, mucha gente, y viene de todas partes, ¿verdad? Entonces uno mira y dice, bueno, ¿qué será? Bueno, ese es el rico, esa es la condición del rico. Rico entonces, como le estaba diciendo, que no quiere decir solamente porque tiene money, dinero, sino que es la actitud, cómo nosotros nos presentamos ante el Señor. Primera cosa que tenemos que reflexionar. Y aquí está esta mujer, esta viudita, dice, que ha puesto 2 pequeñas monedas de cobre. Y mira a Jesús y ve, porque él está observando, y dice, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, Porque todos los demás, escuchen bien, dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, Hay muchos que en su vida cristiana, religiosa, simplemente le dan a Dios, más o menos así, el tiempo que les sobra, ¿verdad? De vez en cuando. O sea, que no es lo que dirige su existencia, no es que piensan desde Dios organizar su vida, sino que y sin embargo dice ella, de su pobreza, de lo que ella es verdaderamente en esa actitud ante el Señor, de su indigencia, sin embargo dio todo lo que tenía para vivir. El dar todo lo que tenemos para vivir quiere decir que reconocemos nuestra propia condición de criaturas. Reconocer, agradecer a Dios que todo lo que somos, ¿verdad?, dentro de nuestra pobreza, porque sabemos que estamos evaluando, por eso es que estas lecturas son apocalípticas y son
lecturas que nos hacen pensar sobre el final de nuestra propia existencia. Y cuando nosotros pensamos en el final de nuestra propia existencia, esta última semana, ¿verdad? Porque después ya va a comenzar el próximo ciclo, que va a comenzar con todo lo contrario, nacimiento, vida, alguien que está por venir, etc. Aquí estamos haciendo la conclusión y entonces miramos, ¿hice o no hice? ¿Cumplí o no cumplí mi misión con este regalo tan grande y tan lindo que el Señor me ha dado? Así es que nosotros también vamos a pedir esta actitud al Señor y procuremos también evaluar nuestro caminar. Sé que ustedes están evaluando, ¿verdad? 35 años, ustedes también 30 años, evalúen, agradezcan a Dios. Pero cuando uno mira y por ahí dice, Señor, tal vez no hice todo, tampoco es para desanimarse, porque la palabra de Dios siempre es palabra que nos entusiasma, que algunas veces nos tira un poquitito de la oreja, pero es para levantarnos, ¿entienden? Es para levantarnos, toda corrección es para que nosotros después tomemos actitudes positivas. Y entonces por eso también tenemos que mirar lo positivo que el Señor hoy nos vuelve a regalar y nos vuelve a poner ahí. En bandeja nos regala y nos dice, dale fuerza. Si no pudimos hacerlo ahora, próxima semana comenzamos y vamos a tener 54 domingos de nuevo del año 2026 en la liturgia para hacer un camino verdaderamente de santidad, un camino de encuentro con Dios, un camino donde Dios sea el que dirija nuestra historia. Que así sea. Nos ponemos de pie y presentamos nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia de Dios, nacida del corazón de Cristo, para que anuncie a todos los pueblos el amor de Dios a los hombres, roguemos al Señor, Señor, por todas las naciones y sus habitantes, para que vivan en la justicia y se edifiquen en la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los necesitados, los enfermos y pecadores, para que el Señor se compadezca de ellos, los cure y los ilumine. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los miembros de nuestra comunidad, para que sepamos amarnos mutuamente y reine entre nosotros la humildad y la comprensión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha hoy especialmente nuestras oraciones al rezar por Analía y Jesús, por Luz y José, que te agradecen este día de los 30 años de matrimonio y 35 años de matrimonio. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentamos y presentamos las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, los dones que te presentamos en la memoria de los santos mártires, Andrés y compañeros. Concédenos serte fieles en las adversidades de la vida
y convertirnos en una ofrenda agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el gracias Señor. al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir Andrés y compañeros, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la admirable acción con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Como un beuñan de Yara Jesucristo, hermano Jahwe, lo viare y cobelle buiján, eyuñan de Yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, hoy de tus hijos, Analía y Jesús, que te agradecen 30 años de matrimonio. Luz y José, que te agradecen 35 años de matrimonio. Que han formado la iglesia doméstica, sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de ese día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y también, Señor, te pedimos que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano. Con su esposo San José, que es nuestro santo patrono aquí de nuestra parroquia.
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Andrés y compañeros mártires, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte,
Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. No puedo abandonarte, Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Avisos parroquiales. Invitamos a todos a nuestra cena de fin de año este viernes 28 de noviembre, celebrando y despidiendo con una gratitud este año que está culminando. Quedan las últimas adhesiones en Secretaría Parroquial o al término de la misa con el aporte de 120.000 guaraníes. Desde el sábado 29 de noviembre comenzaremos con el novenario a Nuestra Señora de Caacupé. A las 18:20 el rosario y 19 horas la Santa Misa. Les esperamos. Sigue su recorrida la imagen de San José. La imagen recorre las intenciones y testimonios de cada familia que son presentados como ofrenda cada primer miércoles en la misa de las 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en Secretaría. Muchas gracias. José y Luz, vengan aquí adelante, entonces después vamos a hacer con Analía también y Jesús. ¿Verdad? Vengan los hijos también. Pónganse bien, uno al otro aquí, Luz. El hijo con la mamá y la hija con el papá. Así suele ser, ¿verdad? Así. No, atrás pónganse. Eso. Pónganse su mano sobre su mano. Yo, José, te recibo a ti, Luz, nuevamente como esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Luz, te recibo a ti, José, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 35 años que no lo separe el hombre. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el beso de los 35 años. Bueno, muy bien. Para siempre. ¿Y usted? El abrazo a su mamá, a su papá. Bueno, muy bien. Ahí está. Hoy te muestro Vengan aquí. cuánto te quiero. Muy bien. Amándote hasta mi final. ¿Por qué los hijos lloran más que los padres? Vaya, pea. Bueno, vamos a ver. Aquí dan. ¿Quién es más mamitis? Él. Bueno, entonces vení ya. Bueno, agárrense las manos. Entonces voy a ir a Jesús y voy a Analía, ¿verdad? Bueno, Yo, Jesús, te recibo, tía Analía, nuevamente como esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas,
en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Analía, te recibo a ti, Jesús, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en la alegría y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido, ¿hace cuánto? 30 años que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, el verso de los 30 años. Y usted también lo dijo. El abrazo a los padres. Bueno, felicidades. Bueno, muy bien. Siempre, tuyo en el bien y en el mal, hoy te muestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con esta oración final. Alimentados con el pan de la vida, agradeciendo los 30 años de matrimonio de Analía de Jesús y 35 años de Luz y José. En esta conmemoración también de los santos mártires, Andrés y compañeros mártires, te pedimos humildemente, Padre, que permanezcamos nosotros unidos en tu amor y alcancemos la recompensa eterna prometida a los que perseveran hasta el fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y que vivan a los Dios. esposos. Que Y un viva. fuerte aplauso para ellos. Bueno, y podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos Que gracias tengan a Dios. entonces unas buenas noches. Gracias igualmente, Padre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua.